Hoy me parece a mí que el tema y el cual le da título a nuestra plática de este día es el relacionado con estas propuestas de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para la integración de nuevos consulados, nuevos cónsules que se están proponiendo. La verdad es que ha sido de escándalo el hecho de que se proponga para esos cargos a personajes que no muestran la sensibilidad social ni el compromiso popular, sino todo lo contrario, o bien que están alejados del oficio diplomático y del oficio del servicio público como tal, con un sentido popular, colectivo, de liderazgo, como hoy se necesita en Estados Unidos, donde estamos viviendo la peor arremetida de un gobierno contra los migrantes. Digo la peor no porque quiera descargar responsabilidad de gobiernos republicanos, demócratas anteriores, sino porque la manera como lo está haciendo, la manera como lo está planteando Donald Trump, es una manera ofensiva en busca de humillar, de amedrentar, de espantar, de golpear a todo el esquema de nuestros hermanos migrantes, incluso aquellos que tienen la nacionalidad, que nacieron allá, que tienen su documentación en regla. Es un verdadero ataque fascistoide el que está en curso, y frente a ello, un país como México, desde mi punto de vista, debería de enviar a los consulados precisamente a personas con una probada sensibilidad social, con un compromiso popular, con una reiteración activa de lo que es el compromiso de la regeneración nacional. Ya no digamos de que estemos enviando a activistas como cónsules que salgan, que organicen, que reúnan, que se junten con la gente, que escuchan, que vivan lo que está sucediendo. Pero en lugar de eso envían personajes priistas absolutamente increíbles, impensables. ¿Por qué? Y la verdad es que es la pregunta a la presidenta de la República: ¿por qué, presidenta Sheinbaum, recurrir a esa forma tan tradicional de la mala política, que es la de utilizar los cargos diplomáticos para el pago de favores o de servicios políticos? Ya durante la anterior administración con el presidente López Obrador vivimos la vergüenza y lo lamentable de la utilización de esos cargos, embajadas y consulados, para pagarle a gobernadores salientes priistas que cedían la plaza, que no hacían nada para impedir la llegada de Morena y que luego eran enviados como cónsules, como embajadores. Está el caso vergonzoso en España, donde tenemos como embajador, como representante de México, al exgobernador de Sinaloa, donde usted sabe que lo que manda es el negocio, no el político, y ahí el representante es el propio Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, ahora pues desde hace ya años habilitado como embajador. El caso de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovic, que pues fue enviada como cónsul a Barcelona, y como eso, un montón de nombramientos recientemente ya en la administración de la propia presidenta Sheinbaum, ya fue durante ella, el envío de Rutilio Escandón como cónsul a Miami, ni más ni menos que a los terrenos de Donald Trump, donde más se necesita una fuerza ideológica, intelectual, política, sin enorme cola que le pisen, para defender ahí a los mexicanos. Si no, se envía a personajes siniestros, personajes. Y ahora, en esta nueva emisión de propuestas de la presidenta al Senado, que la va a aprobar porque el Senado tiene mayoría suficiente de Morena y sus aliados, pues bueno, van a salir adelante. Un exdirigente del PRI en el Estado de México, Carlos Iriarte, ya nuestro compañero Paco Cruz ha hecho una amplia explicación y detalle de lo que significa un personaje como él, que es enviado como propuesta. Ahí está, videocharla cruzada, dice que Claudia, pago o premio, sombra de asesinato cubre a futuro cónsul, ni más ni menos. Escuche usted y sepa lo que ahí se dice. Y por otra parte, el propio Marcos Bucio, que fue el vocero priista de los más priistas, que fue además enviado fue el vocero de la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en 2000, luego rescatado por el propio presidente López Obrador al incorporarlo como subsecretario de Educación con Esteban Moctezuma Barragán, que es el personaje que ahora, bajo cuyo empuje y ayuda, fue incorporado Marcos Bucio.
Déjeme hacer un pequeño paréntesis. Estoy muy atento a lo que está pasando en la bahía de Ohuira, donde todo parece estarse acomodando para que los dictámenes y los resolutivos digan que todo está en orden, que no hay ningún problema, que no hay contaminación, que no hay riesgo, que producir 2,000 toneladas diarias de amoníaco no representa ningún peligro para ese lugar que necesita protección ambiental plena. Ahí el factor se llama Francisco Labastida Ochoa, mencionado varias veces en conferencias de la presidenta Sheinbaum a propósito de acusaciones contra políticos del pasado, pero es una rehabilitación mencionar, así como el presidente López Obrador en su momento hablaba de Alfredo del Mazo y de Enrique Peña Nieto como demócratas y el licenciado Peña, y en fin, aquí también nótese cómo Francisco Labastida Ochoa está cada vez más presente. Esteban Moctezuma Barragán, que es también de su grupo político, ahora envían a otros personajes así y se está dando ahora Marcos Bucio, de cónsul, eh, es el negocio de Francisco Labastida, el de la Bahía de Huira, es negocio de Francisco Labastida Ochoa y del anterior gobernador, también exgobernador, Mario López Valdés Maloa. Bueno, pues estemos atentos a lo que suceda en este tema de los cónsules. Están enviando personajes priistas al excomandante, al jefe máximo de la Guardia Nacional en el sexenio pasado y luego subsecretario de Seguridad Pública, especializado en esas tareas de policía, de inteligencia, de espionaje, de acción física directa, pero eso va a ser un representante que vaya y se mezcle con la gente que ayuda, que tienda el manto de protección y de ayuda, me parece que no, y es muy lamentable. Ahora, escuchemos lo que dijo la propia presidenta respecto a este tema, que me parece inconcebible, pero escuchemos lo que ha dicho. Se abrió no una convocatoria abierta, pero sí a personas que quisieran participar, además de los que son parte del Servicio Exterior Mexicano. Fueron alrededor de 200 personas de una lista que preguntamos de personas que tuvieran sensibilidad social y que estuvieran dispuestos a generar pues esta nueva atención a nuestros connacionales que están en Estados Unidos. Y de ahí Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un comité de selección que tuvo que ver con una serie de puntos, por ejemplo, si hablaban inglés o no, y también pues de la experiencia en el trabajo que habían tenido y si conocían qué hacían los consulados. Entonces hizo una selección y a partir de ahí se envió esta lista que si ustedes ven pues sí es plural, hay de distintos, no solamente son de Morena, por decirlo así, de distintos lugares que tenían interés en ser cónsules. Entonces a partir de ahí se hizo esta lista y me reuní con ellos, les dije qué queremos de los cónsules, que es sobre todo cercanía y atención a los paisanos y paisanas que están en Estados Unidos. Todos estuvieron de acuerdo, se les han dado una serie de cursos de formación, capacitación y van a seguir en este proceso. ¿Qué respondería a quienes han realizado críticas sobre estas propuestas y han hablado incluso de una especie de pago de favores a priistas y expriistas? Pues miren, si hubiéramos propuesto a otras personas también nos hubieran criticado. Lo que sí es importante es que sepan que se hizo un proceso de selección. Había muchas otras personas que querían participar, pero pues no reunían los perfiles. Entonces se hizo un proceso de selección y se eligieron a estas personas. Y todos están a prueba siempre. ¿Y vienen más nombramientos? Vienen más nombramientos de embajadores y también cónsules que se pueden nombrar de manera directa. ¿Alguno que nos quisiera adelantar? Ya se los informamos después. Gracias. Pues mire usted, de las tómbolas para postular candidatos a puestos de elección popular, de los acordeones como métodos inductivos del voto para la elección judicial, y ahora abrir convocatorias que no son abiertas, sino de listas de personas que dijeron estar interesadas. O sea, usted y yo, si hubiéramos sabido de todo esto, pues a lo mejor pudimos haber dicho, oiga, yo estoy interesado en ser cónsul, ¿cómo no? Entonces, resulta muy sombrío, nada transparente, muy opaco el recurrir a esta fórmula de decir, bueno, no fue una convocatoria abierta, pero se abrió a una lista
de personas que manifestaron que tenían interés y que les preguntamos además y que supieran inglés. Imagínense yo que en algún momento propuse que en momento crítico dije, bueno, ¿y por qué no la presidenta de México nombra como embajador de México en Estados Unidos a Andrés Manuel López Obrador ante toda la batida y la embestida de Donald Trump? Y creo que también lo dije en alguna ocasión, hombre, un personaje como López Obrador o de ese calibre para cónsul en Los Ángeles, en Chicago, pero no hablan inglés. Y si no habla inglés, es uno de los requisitos. Me parece lógico que se piensen que se hable inglés, pero creo que hoy lo principal es que haya verdaderamente sensibilidad social y la verdad es que no me parece que estos nombramientos que se han hecho cumplan con ese propósito. En el flanco de Morena también se incluye a quien presidió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, don Ají Alba, y se incluye a una persona que fue coordinador de Jóvenes Construyendo el Futuro. La verdad es que creo que, y vienen más. Eh, no solo no se ha hecho una limpia de los personajes nefastos que están por todos lados en consulados y en embajadas, sino que ahora se agregan perfiles de este tipo. Qué terrible, y hay que decirlo con mucha claridad. Yo desde mi punto de vista hay que hablarlo y hay que señalarlo con toda fuerza y con toda puntualidad. Bueno, pues vamos a seguir adelante.